cuando yo empecé a ejercer ese liderazgo en esta empresa, como venías acostumbrado, pues mucho del equipo lo tomó como que era una persona autoritaria, como que era una persona que no los comprendía. en un mundo donde pocos se atreven a sumergirse hacia las profundidades de su propio ser, es enriquecedor escuchar a aquellos que ya han emprendido ese viaje. Yo soy Lupita García y en el podcast El Gigante que Emerge, mis invitados te inspirarán con sus historias de transformación y crecimiento personal. Prepárate para escuchar, cuestionar y emerger de tu mundo como un gigante imparable. Hola gigantes, es un gusto poder estar aquí con todos ustedes el día de hoy en un episodio más con otro super mega invitado. Estoy súper feliz de presentarles a mi invitado el día de hoy. Hoy me acompaña mi querido amigo Diego. Dieguito, como me gusta decirle. Eso. Y ahorita tal vez se den cuenta o tal vez no, por su acento, que no es de aquí, no es mexicano el Dieguito. El Dieguito es colombiano, muchachas y muchachos. Y me da muchísimo gusto poder presentarles a Diego porque justamente hablando de donde él es y que el hecho de que esté viviendo aquí, pues vamos a hablar acerca de un tema muy interesante que es acerca de la adaptación. De adaptación, cómo tuvo que irse adaptando Dieguito a vivir aquí en México. Pero antes de adentrarnos al tema, le quiero dar la palabra a Dieguito para que brevemente nos diga cómo se llama, quién es, su trayectoria. Así que, Dieguito, bienvenido a esto que es El Gigante que Emerge, tu espacio. Gracias, Lupis. Bueno, ya te digo Lupita, más bien, para ser un poco más formal. Lupis, ¿me puedes decir Lupis? Te agradezco muchísimo que hayas pensado en mí para poder tener esta sesión contigo. La verdad me gusta mucho hablar de, no solo de este tema, sino de muchos más, pero fue muy interesante poder entrarme y entender un poco desde el día uno, pues, qué era la adaptabilidad para mí, ¿no? Pero antes de eso, soy Diego Velasco, o Diego Fernando Velasco Pajarito. Mi nombre tiene algo interesante y es que mi segundo apellido siempre es de risas, de que muchas veces las personas no lo entienden y varias veces me lo preguntan demasiado, ¿no? Entonces, pues bueno, llevo 10 años, viviendo aquí en Guadalajara. Soy colombiano. Prácticamente empecé mi carrera en Colombia en una multinacional de tecnología. Tengo ya casi 22 años de experiencia y básicamente siempre ha sido en tecnología. Actualmente estoy en otra empresa de tecnología en la cual ya llevo 3 años y prácticamente soy especialista de producto y tengo a mi cargo muchas de las cuentas más importantes de la parte regional en México. Entonces, pues bueno, eso es un poquito de lo que soy, pero a nivel familiar, soy casado, no tengo hijos más bien. Nuestro proyecto de vida con mi esposa desde el día 1 que nos conocimos y hablamos del tema fue la familia para nosotros son los dos, ella y yo. Sí tenemos perrijo y 2 gatijos, que los quiero muchísimo, pero al final de cuentas mi familia es mi esposa. Y básicamente desde que estamos acá, pues bueno. Saludos a la vivido esposa, Dieguito. a Mónica. Ya después me escuchará en la grabación. Pero bueno, ese es básicamente lo que soy, lo que represento. Pero bueno, aquí vamos a hablar un poquito de algo interesante que me pasó con los 10 años que llevo aquí en México y que muchos me encantaría que se lleven varias cosas, porque realmente todo el mundo cree que el mudarse de país es fácil. Crees que por hablar el mismo idioma lo entiendes, pero en realidad no. A pesar de que sea Colombia o México y hablemos español, es completamente diferente. Hay muchísimas palabras que pueden llegar a herir a las personas que para nosotros es básica, pero aquí es diferente o viceversa. Entonces ese tipo de cosas muchas veces no la entendemos hasta que no estamos aquí, no nos adaptamos a los cambios, porque para mí la adaptabilidad también va
muy de la mano del cambio. Ujú. Entonces, pues bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Eso, me encanta que ya nos arrancamos el día de hoy, pero una de las primeras preguntas que te quiero hacer, Dieguito, es precisamente, ¿qué te motivó a hablar hoy sobre este tema, sobre esta adaptabilidad tú como extranjero? Porque de verdad, y ahorita tú lo mencionabas, ¿no? A veces creemos que, ay, me voy a ir a otro país, porque va a estar mejor del otro lado y voy a hacer esto, hablamos español, no pasa nada, la barrera del idioma no va a ser ningún problema. ¿Qué te motivó a ti el poder venir y compartirnos tu historia transformadora para todos los que nos están escuchando? Mira, me motivó básicamente que a mí nadie me preparó para el tema de poderme adaptar a una cultura, a una sociedad, a un grupo de personas que vine a ser amigos. Ese tipo de cosas nadie te prepara y nadie te dice cómo hacerlo, ¿no? Ujú. Tienes que estar en la experiencia de. Pero muchas veces sí se necesitan ciertos tips o ciertas guías que te pueden ayudar a que esa adaptabilidad que tengas sea mucho más fácil, que lo hagas en menos tiempo, porque también conozco muchos amigos que han viajado y que al día de hoy no están acá porque no se pudieron adaptar. Ujú. Entonces, el poder tener esa guía, esas como experiencias que tuve, creo que a muchas personas les va a poder ayudar Ujú. a que esa adaptabilidad sea mucho más fácil. Excelente. Y ya nos mencionaste, llevas 10 años aquí en Guadalajara, ¿correcto? Correcto. ¿Cómo han sido esos 10 años para ti? Estos últimos 10 años para mí creo que han sido los mejores años que hemos podido compartir con mi Ujú. esposa básicamente, porque muchas de las cosas que nos hemos planeado y que hemos proyectado las hemos venido cumpliendo y al día de hoy ya la mayoría las tenemos básicamente check. Ujú. Entonces, estos últimos 10 años para mí, a pesar de que ha sido difícil en el tema cultural, en el Ujú. tema de mi adaptabilidad a un país diferente, creo que el estar con una mente abierta, el estar siempre positivo y el siempre con la mejor actitud para que las cosas sucedan, se está dando. Ujú. Y eso creo que ha sido lo más importante de estos últimos 10 años. Súper. Gracias por compartirnos. Y ahora vámonos entonces adentrándonos a la vulnerabilidad, Dieguito. Vámonos entrando a lo que es realmente el tema. Cuéntanos acerca de esa situación transformadora que atravesaste o que sigues atravesando y que te ha llevado a emerger como ese gigante, pero que te llevó a valorar la importancia de la adaptación siendo extranjero. Puntualmente, Lupita, antes de poderte responder básicamente la pregunta, quiero darte el contexto de Perfecto. cómo pasó. Muy bien. Yo trabajaba en una multinacional muchísimos años. Ujú. Cuando yo llegué aquí a México fue por un cambio de posición en la cual ya era líder de un equipo de trabajo. Y el llegar a Guadalajara era llegar a conocer nuevas personas, a contratar nuevas personas para el equipo que estaba asumiendo. Esas personas, muchas de ellas, básicamente la mitad del equipo, lo pude, digamos, entrevistar y contratar a través de, en ese momento era Skype, Ujú. que hacíamos las llamadas por Skype y hacíamos la famosa entrevista, Ajá. ¿no? Entonces, pues cuando yo ya estaba en Colombia, tuve que básicamente salir de muchos compañeros que no se pudieron venir porque no tuvieron la oportunidad de trabajar aquí en México por temas personales o porque simplemente la organización no les ofreció el venirse para acá. Ujú. Entonces, pues también salí de muchos amigos de muchos años y el estar aquí y el conocer esas nuevas personas, pues fue muy difícil porque el tipo de liderazgo que yo venía ejerciendo desde Colombia, pues a pesar de que, como dije hace un rato, que hablemos el mismo idioma, que tengamos una cultura muy similar, siempre va a ser diferente. Ujú. Entonces, cuando empecé mi rol como líder de ese equipo, pues venía yo muy enfocalizado a como yo lo hacía en Colombia, ¿no? Cumpliendo unos objetivos, cumpliendo unas metas, siempre entregando un resultado en el tiempo que me lo colocaban, con un equipo de trabajo que al final pues lo conocía de años, ¿no? Ujú. Este nuevo equipo pues me vino a transformar y ahí es donde emerge básicamente una nueva forma de adaptarme en el Ujú. tema del liderazgo.
porque si eres líder, yo considero que el líder se puede crear, pero también debes tener muchas bases. No sé si son genéticas, pero también debes tener como esas ciertas habilidades para poder estar con un equipo de trabajo. Pues, ¿qué pasó? Cuando yo empecé a ejercer ese liderazgo en esta empresa, Como venías acostumbrado. pues mucho del equipo lo tomó como que era una persona autoritaria, como que era una persona que no los comprendía, que no estaba con ellos, que no era esa persona que los apapachaba, porque pues básicamente para nosotros en Colombia el trabajo es trabajo, son cosas completamente diferentes. Cuando llegué aquí me di cuenta que era diferente, porque la cultura es diferente. Entonces, para mí es el ejemplo más claro de que si no te adaptas, pierdes. Porque cambié toda mi vida por venirme a un nuevo país, a conocer nuevas cosas. Y si en mi trabajo, que básicamente por eso fue que me vine, no podía cambiar mi forma de liderazgo al adaptarme a la cultura de aquí, pues básicamente estaba perdiendo todo lo que yo realmente quería hacer en mi vida. Entonces fue un nivel bastante drástico el cambiarlo, porque primero tuve que entender que las personas o el mexicano va muy relacionado a su familia. Claro. Ellos trabajan de cierto horario y después de cierto horario pues dices me voy. Y no hay poder humano. Entonces yo lo asociaba muchísimo a la cultura americana, que es muy similar. En Colombia somos muy diferentes. En Colombia te dicen tienes que trabajar y tú das 3 veces más porque la lista de personas que están esperando tu posición es muchísima. Entonces la oferta se reduce. Cuando llegas a un país como México, donde las oportunidades son grandísimas, donde básicamente es un país hermoso, espectacular, te das cuenta que tienes muchas oportunidades, que puedes hacer muchas cosas. A diferencia de mi país, que no es que no lo puedas hacer, ¿no? Aclaro. Pero es más complicado. Claro. Entonces, el cambiarlo, el transformarlo, el adaptarme fue radical para poder generar y el estar hoy aquí. Y eso lo viví a nivel laboral, ¿no? Pero ya cuando lo trasladamos a nivel personal, pues es muchísimo más difícil. ¿Por qué? Tú llegas a una ciudad donde básicamente, pues no es la ciudad más grande de México, pero es una sí de las más grandes, aún sigue siendo mucho el tema familiar. Entonces los domingos, los fines de semana, las personas van a comer, van a cenar con su familia y tú ves mesas de 10 o 15 personas donde son toda su familia. Entonces el tema familiar es muy, muy fuerte. Cuando llegas a generar amigos, pues es muy difícil porque ya cada uno ha crecido con sus amigos de toda la vida. Entonces se generan ciertas bolitas. Entonces para que tú puedas llegar y entrar a esas amistades es muy difícil. Entonces tienes que adaptarte, uno, a la comida. La comida es completamente diferente a lo que es mi país. Dos, la parte del pensamiento o la parte de las creencias. También son muy diferentes. Entonces tienes que adaptarte a ellas. Tres, el poder generar espacios para que estés con cierto tipo de personas que tú quieres que sean tus amigas, porque pues al final dices que padre, que bonito, que ese tipo de personas te va a poder llegar o llenar, es también tienes que transformar tu forma de ser para que puedas adaptarte a esa bolita. Entonces, eso es súper importante, ¿no? Entonces, eso fue mi tema a nivel, obviamente, corporativo y también a nivel personal. Al día de hoy, tengo mis mejores amigos, son mexicanos. Tenemos 2 parejas de amigos que para nosotros son básicamente todo. Podemos contar con ellos para lo que sea, porque también algo muy importante y es que en el tema de adaptabilidad cambias tu familia como papás y hermanos por amigos. Sí, totalmente. Y hablando ahorita de este tema de la adaptabilidad, Dieguito, ¿es lo mismo adaptarse que aguantarse? No. ¿Cuál es la diferencia? Son 2 temas completamente diferentes. Ok. Para mí adaptarse es entender que estás en un país o en un lugar donde tienes que aprender a convivir y a cambiar para poder estar en esa sociedad. Entonces te adaptas. Y el aguantarse es básicamente yo no quiero cambiar, yo soy como soy. Entonces las personas tienen que cambiar y no me adapto a ese cambio. Okay. Y eso es algo que también es muy importante. Cuando llegas a una nueva cultura, a un nuevo país, lo primero que tienes que hacer es conocer y entender a esa cultura. Pero estar abierto a hacerlo. Y para estar abierto,
tienes que tener la mente abierta. Claro. Y eso es muy difícil. Muchas personas no lo entienden. Entonces, algo, y lo hablaba con muchos amigos, el tema de la comida, algo tan básico. Ujú. Estamos en México. El 100% de las comidas en todas las casas, en todos los restaurantes, tienen picante. Y no es algo que uno no quiera, es que tienes que adaptarte a empezar a comer picante, así sea el más básico. ¿Por Claro. qué? Porque cuando cocinan, ya en la preparación hay un chile. Que sea el chile güero que no pica, pero en realidad sí pica. ¿Por qué? Porque tú estás del otro lado, cuando nunca has comido nada de picante, pues dices, sí, me está picando. Claro. Entonces, tienes que tener esa mente tan abierta para decir, tengo que cambiar y decir no. Conozco muchos casos de amigos y amigas colombianas que están aquí, que llevan muchos años y al día de hoy no se han podido adaptar después de 8 años, 9 años o 15 años y a la fecha no se pueden adaptar por esa misma razón. Y ahí mencionas un punto importante, Dieguito, porque considero que también es importante el tema de la comunicación. Hay que aprender a comunicar esas necesidades, porque parte de esa adaptabilidad, pues es una secuencia de ida y vuelta, ¿no? Es oye, fíjate que yo no consumo picante, esto tiene picante y de pronto sí, nosotros tendemos a decir, ay, ni pica, no seas exagerado, Diego, ¿verdad? Aguántate, ¿no? Y la verdad es que hay que aprender, así como tú ahorita hablas acerca de una mente abierta, yo creo que también es importante para nosotros abrazar también esas diferentes perspectivas, puntos de vista, extranjeros, gente que no es de aquí. Ay, mira qué interesante, no sabía que nosotros como estamos tan acostumbrados ya a vivir con el picante, pues ya le vamos subiendo la intensidad y para nosotros ahorita el único que pica es el habanero, pero mientras el chile güero, a lo mejor para ti que nunca has probado picante, pues puede ser algo como muy desafiante, ¿no? Para poder intentar abrirlo. Entonces, la comunicación entre ida y vuelta me parece que es súper importante y ser asertivos. Porque a veces, y ahorita por eso te preguntaba sobre la adaptabilidad, si era lo mismo que aguantarse, porque a veces nos aguantamos por tal de encajar o por tal de quedar bien. Y yo creo que eso no está bien. O tendemos a minimizarnos o tendemos a decir, bueno, me voy a hacer chiquito para poder hacer esto. Y no, me encanta ahorita la perspectiva que le das, que hay que tener una mente abierta a conocer y ya entender. Y que tiene que ver con estas cuestiones tuyas, ¿no? Y personales de tu familia, que, oye, vamos a hacer esto, pero vamos a ir con la premisa de que vamos a aprender, vamos a entender y nos vamos a adaptar. Y hay algo bien importante, Lupita, y es que cuando tú estás o llegas a un país, tú eres el visitante. Claro. ¿Ok? Entonces, al ser visitante, tú te tienes que adaptar a las costumbres, culturas, comidas, todo lo relacionado a donde estés, ¿no? Uh-huh. Hablamos del idioma. Claro. Si llegas a un país y no se puede decir cierta palabra, tú tienes que adaptarte a que no la debes decir, Uh-huh. ¿no? No es al contrario. No porque llegas a un país y llegas en una posición muy alta o llegas, no sé, como pavo real, porque pues me están trayendo con todo pago, wow, ¿no? En realidad no. Uh-huh. Te tienes que adaptar a eso, a la cultura, no ser 100% como eres, porque al final no lo vas a poder mantener en el tiempo. Claro. Ahora, no es cambiar tu forma o tu esencia, porque al Uh-huh. final eso creo que nunca lo vamos a poder cambiar porque somos como somos. Uh-huh. Pero lo importante es poderse adaptar a cierto tipo de cosas para poder encajar, porque si no encajas, estás fuera, y si estás fuera, pues básicamente estás en el lugar equivocado. Claro. Sí, y no para cambiarnos, sino para transformarnos, porque efectivamente yo creo que las personas no cambiamos, pero sí evolucionamos. Evolucionamos, Sí, nos correcto. transformamos. Con base a todas estas experiencias y estas situaciones que nos van ocurriendo, yo creo que nos van haciendo una mejor versión de nosotros mismos y en esa mejor versión de nosotros mismos vamos ejerciendo toda esta transformación y esta evolución a nivel personal, físico, espiritual, consciente, energético, etcétera, ¿no? Y cuéntanos un poquito, Diego, ya nos platicabas un poquito el contexto y, por ejemplo, en el caso de liderazgo, ¿no? Pero ahora cuéntanos a qué desafíos te enfrentaste cuando llegaste a este país y qué es lo que te ha costado más adaptarte o te sigue costando o algo que nos puedas compartir en relación a eso. Mira, cuando yo llegué a México, yo ya tenía una carrera y una vida hecha en mi país. Uh-huh.
pero cuando recién llegamos como familia, es muy difícil el entender que aquí apenas llega no eres nadie. Suena un poco radical y duro, Ujú. pero no eres nadie porque a nivel comercial no, sino, digamos, ante los bancos, pues no existes, Claro. no tienes nada, o sea, No tienes historial. de absolutamente nada. Entonces tú puedes tener tus ahorros si quieres venir, ya tienes tu casa, tienes todo, pero llegas a un país donde ni siquiera te van a rentar una casa, porque no hay nadie que te conozca, nadie que te diga, oye, yo te apoyo Ujú. como Yo voy a ser tu aval. deudor, tu aval, o sea, no hay nadie que lo haga. Claro. Entonces es muy difícil y uno sí necesita mucho el apoyo, pero Ujú. para poder tener ese apoyo tienes que adaptarte. Ujú. Tienes que adaptarte a que realmente esa persona te conozca y sepa cómo eres, pero siendo transparente también del hecho de que si estás conociendo un nuevo país, si estás conociendo nuevas cosas, pues es bien importante. Al día de hoy, yo creo que lo más difícil siempre seguirá siendo el entender el pensamiento del mexicano. Para mí, ¿por qué lo digo así como tan complejo? Eh, Siempre que hablo con mi esposa, nos admiramos muchísimo del tema de que todo el mexicano es muy echado para adelante, decimos en Colombia. Echado para adelante en el aspecto de que, bueno, te vas del trabajo, no importa. Aquí yo saco un carrito de tacos, vendo tacos y listo. O viro las formas de hacer negocio. Claro, De de hacer salir negocio adelante. Sí. de una forma que no necesariamente vas a depender de otros. Yo mismo lo hago, yo mismo lo puedo hacer. Entonces, el tener ese poder, esa energía para poder sacar y hacer las cosas y lograrlas me parece espectacular. No quiere decir que nosotros no lo hagamos, pero por ejemplo, conozco varias personas que hace unos meses que salieron y una de ellas eres tú Ujú. y mira cómo estás ahorita, cómo te has transformado, cómo estás evolucionando y cómo le diste la vuelta a algo tan interesante de poder mostrar y poder buscar a personas que, como yo, han Ujú. tenido cierto tipo de casos y que podemos compartirlo, ¿no? Entonces, ¿cómo transformas eso? ¿No? Sería genial. Y eso para mí, la verdad, del mexicano me parece espectacular. Entonces, todavía sigo tratando de entenderlo, tratando de, ¿De dónde sacamos esa motivación y esa pasión y esa exacto, fuerza tratando de interna? buscarlo para poder tomarlo y hacerlo y buscarlo y saber que sí se puede. No es que yo no lo pueda hacer, ¿no? Porque al Ujú. final yo creo que sí se puede, ¿no? Pero es eso, ¿no? ¿Qué les dan? Si es el chile, no sé, para Sí, poder es el tener picante. esa forma de tener como las ganas y el tema de siempre salir adelante, ¿no? Ajá. Conozco muchas personas del trabajo, pues no del actual, del anterior, donde Ujú. trabajaban y aparte tenían su negocio. Ujú. Y, bueno, se salieron, no importa, me sigo con mi business y ya está, ¿no? Claro. Entonces, siempre eso es muy importante y a nivel mexicano me pareció, o sigue pareciendo espectacular, ¿no? No, qué padre que nos compartas eso, Diego, porque la verdad es que hasta es un halago para nosotros que alguien de fuera pueda reconocernos eso en cuanto a nuestra sociedad, o sea, que somos una sociedad muy colorida, muy alegre, muy luchona, o sea, muy de para adelante y me encanta que alguien extranjero esté reconociendo eso en esta cultura mexicana, así que muchas gracias por compartirlo. Y cuéntame, Dieguito, mientras ibas procesando como toda esta adaptación y todo, ¿qué prácticas o herramientas encontraste durante tu camino que te han ayudado a desarrollar esta adaptación? Mira, lo primero es algo básico y sencillo, ¿no? Pero empezar a salir con personas. Yo creo Ok. que esas son cosas que uno no dice, pero no, compañeros de la oficina, hey, vamos a tomarnos un café, vamos, porque me va a hablar de algo que yo no tengo ni idea, pero que voy a empezar a conocer. Ujú. Entender el idioma, Ujú. lo que te decía al principio. El hecho de que nosotros hablemos español no quiere decir que hablemos el mismo español. Claro. Entender eso. Otra cosa es ser muy abierto y flexible. Ujú. ¿A qué me refiero con eso? Que si, oye, por ejemplo, la cultura colombiana es muy estricta en términos de horario. Ujú. Nosotros si decimos llegamos a las 5 minutos antes de las 5 estoy ahí. Claro. Porque para nosotros es muy importante el tiempo de la persona. Ujú. El entender la cultura mexicana es, pues
te veo en 15, te veo en 20. El invitar a una persona a las 5 es decirle llega a las 6, ¿no? Ujú, Pero, por ejemplo, al principio para mí el adaptarme a eso fue radical, ujú, porque para mí era muy estricto el tema de la llegada, de la salida, porque pues así me criaron, ujú, así era mi cultura. Entonces eso también es importante, por eso uno tiene que ser muy abierto y flexible. El tema de los amigos. ujú. Si tú vienes a un lugar, te vienes a adaptar, pero sigues con tus amigos colombianos, que son básicamente lo que ya llevas mucho tiempo, pues ¿de qué te sirve? Porque no te estás adaptando a la cultura. Claro. Tienes que sí o sí voltear a ver a esas personas que son de acá, que te van a enseñar a Ujú, poder convivir. Entonces, para mí eso es súper, súper clave. Algo que suena extraño, pero estar en actividades comunitarias, en ayudar a la gente, ujú. no sé, yo no soy de gimnasio, por ejemplo, no me gusta, pero el ir a un gimnasio y conocer personas, no sé, eso hace que conozcas y que te adaptes mucho más fácil. Ujú, Y yo creo que lo más importante, y ya lo dije, es siempre tener la mejor actitud de entender y de conocer que tú eres el visitante y no eres el local. claro. Sí, 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 tal cual, justamente. ¿Y qué le dirías a alguien que está en una situación similar a la tuya o que está en búsqueda de irse a lo mejor a Colombia? Alguien que quiere irse a Colombia. ¿Qué le dirías tú ahora como colombiano en México a un mexicano que quiera irse a Colombia? Yo creo que, mira, lo primero que uno siempre hace es, se mete a Google, busca la ciudad, ve la población, ve su capacidad, cómo está, cuáles son los mejores restaurantes, bla, 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 bla. En realidad lo mejor es sí o sí estar ahí, no hay nada más, sino estar ahí y abrirse a todo. A todo es, me voy a un restaurante, me siento, miro el menú y pido la comida más loca que nunca en mi vida tú hayas pedido, la pides Ujú, y así empiezas a conocer lo que realmente es. Y lo podemos dividir en tres pasos básicos. El primero, hay que leer de la cultura. ujú, ok. Hay que leer básicamente, Aprender. hay que Ujú, aprender, oye, esta cultura es así, el tema, por ejemplo, de los horarios y eso. ujú, Dos, la comida. ok. La comida es muy importante porque para nosotros, digamos en Colombia, no usamos mucho chile. Entonces, hay que entender Entender que ya no va a que haber allá mucho no va a haber, picante. pero que tienes que cambiarlo. Ok. Y tercero, que la adaptabilidad a la cultura va a depender de mí. No Ok. va a depender de absolutamente nadie más. Si Perfecto. yo no decido, porque también es una decisión, no Ujú, decido hacer ese cambio en mí, ujú, nunca me voy a adaptar. claro. Esas son para mí las tres más importantes, porque al final lo demás va a venir como añadidura, no lo vas a venir aprendiendo en el día a día, en Y a cada través vez de que las vas. experiencias y todo eso, ¿verdad? Ujú. Muy bien. Y ya para ir cerrando, Dieguito, te quiero hacer una pregunta sorpresa. Wow. ¿Cómo te has reinventado frente a un cambio inesperado y qué descubriste sobre ti mismo que antes no habías notado? ¿Cómo me reinventé? Anteriormente era una persona muy tranquila. ¿En qué aspecto? En que duré muchísimos años, crecí muchísimo en una compañía a un puesto bastante alto, Ujú, pero de un momento a otro se te cae el castillo ujú, y nunca estás preparado para ese tipo de cosas. ok. ¿Cómo te reinventas o cómo cambias, de cierto modo? Dando tranquilidad a tu mente, pensando de forma positiva y siempre confiando en que las cosas van a salir bien. Teniendo a alguien al lado, sea familia, amigo, perro, gato, lo que sea, con quien hablar. Ujú, Porque es muy importante sacar toda esa frustración, de cierta forma, para que puedas crecer. Y las cosas van a llegar. Sí, hay que tener metas, hay que tener proyectos, hay que tener el famoso vision board, donde tienes, quiero una casa más grande, quiero muchas cosas, pero en realidad todo eso va a pasar si tú quieres que pase. ujú, Nadie más te va a decir si tú mismo no lo quieres hacer. Y ujú, para poderlo hacer hay que aceptarse como es uno para poder hacer el cambio radical. claro. Entonces, Y para mí desde la es mente, ¿verdad? Estamos hablando desde adentro hacia afuera. de adentro hacia afuera y todo, Lupis. Porque tú de un momento a otro tienes tu vida lista en una línea donde prácticamente ya sabes que por ahí va, pero la misma vida te puede decir un día, ¿sabes qué? Ese castillo se te cayó. Ujú, Ahora la vida no es paralela, es perpendicular. Entonces, ujú, o giras o giras. claro. Entonces, siempre los cambios son importantes.
Nunca estás preparado para el cambio, por más que uno diga que está siempre preparado, es muy difícil estarlo. Sí. Pero sí tienes que tener las bases para poder hacer ese cambio, ¿no? Y para Como las poder herramientas. transitar ese cambio. Correcto. Entonces, para mí, yo creo que es siempre tener la mejor actitud, porque eso es lo que al final te da un exposure diferente. Ujú. Y segundo, siempre contar con esas personas que te puedan ayudar a guiarte, que regularmente siempre están ahí, ¿no? Y uno nunca lo sabe, pero es su familia, sus amigos, alguien que te pueda dar un consejo, que puede ser bueno, puede ser malo, tú lo tomas, aceptas lo que para ti es importante y lo demás, no es que lo deseches, pero lo dejas ahí en tu mente para ver si algún día lo vas a usar. Excelente. Muy bien, Dieguito. Pues nos hemos llegado al final de este episodio. Ha sido muy gratificante poder escuchar un poquito más acerca de tu historia y conocer un poquito más acerca de ti, Diego. Gracias por abrirte con nosotros y por compartir cómo continúas emergiendo como este gigante. Gracias, Lupis. Y finalmente, ¿cómo te encontramos en caso de querer contactarte y que alguien quiera hablar más sobre tu recorrido de adaptabilidad contigo? Pues mira, estoy en LinkedIn como Diego Velasco o Diego Fernando Velasco. También estoy en Facebook, estoy en Instagram como de Velasco P. Pero igual, o sea, me pueden mandar un correo. Mis redes te las comparto ahí, Lupis, para que lo pongas en los comentarios. Pero tan básico como un mensaje, muchas veces te puede alegrar el día de una persona inesperada. Entonces... no tengo mucha experiencia, digo casi 20 años, pero creo que he vivido cosas que muchas personas no han vivido a mi corta edad. Entonces, creo que es importante eso, que puedo ayudar a transmitírselo a las personas. Excelente. Pues muchísimas gracias, Dieguito. Ya escucharon por ahí todos los que nos escuchan en este episodio cómo podemos encontrar a Diego. Así que gracias por haber estado aquí en este episodio de El Gigante que Emerge. Y no olviden, para todos los que nos escuchan, seguirnos en nuestras redes. Nos encuentran en TikTok, Instagram, Facebook y YouTube como El Gigante que Emerge. Somos el del monito verde, no hay pierde. Y recuerden, mantente abierto a aprender, humilde para escuchar, pero siempre valientes para tomar acción. Hasta la próxima.